Cuando se busca el progreso espiritual. Conferencia grabada por Francisco Nieto. Para que un maestro espiritual contacte con algún humano con la idea de fundar una escuela iniciática, como fue el caso de Max Heindel y de la Fraternidad Rosacruz, es necesario que esa persona sea, en algún grado, un psíquico desarrollado y que tenga un elevado grado de desarrollo espiritual, esotéricamente hablando, claro. Si no se dan estas circunstancias, entre otras, no se alcanzarán los objetivos, puesto que el maestro está en los mundos superiores y el contactado no. La mejor manera de describir cómo se produce ese contacto sería diciendo que es de forma telepática pictórica, o sea, algo así como si para verlos tuviéramos que utilizar la imaginación, que es el medio que normalmente utiliza un maestro, además de la materialización, para que se les pueda percibir desde un plano objetivo como el nuestro. Pero para que un humano pueda tener esta comunicación simpática con un maestro como la tuvo Max Heindel, ha tenido que trabajar mucho en varias vidas anteriores para poder alcanzar ese elevado grado de desarrollo espiritual. De hecho, y aún así, hay que estar bien entrenado para captar un mensaje desde el nivel abstracto mental sin que esté distorsionado. A través de la evolución, llega un momento en que el hombre desarrolla la fe en algo superior, y es esa fe la que tiene que ayudar a realizar la integración de la personalidad en el espíritu. Puede que sea la fe, principalmente, la que haga que la humanidad, en un determinado momento de su evolución, despierte el deseo de progreso acelerado. Pero este deseo de progreso no puede alcanzarse si no hay esa voluntad que procede del espíritu. Así es que la fe de la personalidad debe ir acompañada del deseo para que se desarrolle la voluntad del espíritu, es decir, para que la personalidad busque en algo desconocido, pero supremo, que intuitivamente anhela. Son muchos los que en este estado de desarrollo se lanzan a la búsqueda de un maestro y terminan practicando la Ouija, la escritura automática y otros medios espiritistas o mediúmnicos, lo que conlleva un gran riesgo para el aspirante. La imaginación y la meditación sobre temas elevados y símbolos abstractos son algunos de los medios para el desarrollo de esa clase de telepatía que se necesita para contactar con un maestro interno. Pero para que haya contacto por parte de ambas partes, tiene que haber mucho más esfuerzo, sacrificio y deseo por parte del aspirante que del maestro, puesto que éste siempre está deseoso de que ese contacto se produzca. Sabiendo que las escuelas ocultas e iniciáticas son poseedoras de ciertos conocimientos secretos que fueron dados en su origen por sus fundadores elegidos, es lógico que no se faciliten a la humanidad común y corriente, dado que se desarrollan unos poderes, para bien o para mal, que no se pueden confiar a todo el mundo a la ligera. Es por eso por lo que los maestros de las fraternidades y escuelas de ocultismo observan primero y ponen a prueba después a los aspirantes antes de transmitirles esos conocimientos que, al cabo de un tiempo y de trabajo interno, harán que se despierten los poderes internos del aspirante. Las enseñanzas ocultas que tanto ansía el aspirante son más mentales que espirituales, puesto que es la mente quien, después de razonarlas o asimilarlas, las puede utilizar para bien o para mal. O sea, que el aspirante se puede hacer un mago negro o blanco según su deseo o su naturaleza, su razonamiento y su voluntad.
De aquí la necesidad de observación y de pruebas por parte del maestro, ya que sin esta ayuda el aspirante podría perderse en las tinieblas. Primero se realiza un entrenamiento de manera mayormente inconsciente para el aspirante, y una vez obtenidos los resultados que desea el maestro, se le hace consciente de ello al aspirante para que sepa que está haciendo un trabajo que le convertirá en un futuro servidor consciente de Dios, pero esto ya como entrenamiento en los mundos invisibles. Es el ideal universal de la personalidad el que debe llevar a cada aspirante a ser un servidor de Dios y colaborador de las jerarquías, pero para ello debe traspasar los límites del yo inferior, a la vez que también se hace un devoto universal. La tradición esotérica afirma que la manifestación de nuestro universo procede de los tres aspectos creadores divinos de Dios, gracias a los cuales y a los 7 espíritus ante el trono o jerarquías creadoras se forman 7 planos o mundos. Pero estos 7 aspectos o poderes que forman los mundos también se consideran rayos y efusiones periódicas de Dios por donde involucionan los espíritus hacia el mundo más denso o físico y por los cuales deben volver hacia su creador con todos sus poderes latentes desarrollados. Es el impulso original de un aspecto divino el que hace su labor en la manifestación de los mundos y en el desenvolvimiento y adquisición de los cuerpos que necesite cada espíritu. Pero también hay unas efusiones periódicas, jerarquías y oleadas de espíritus virginales, que dan a cada rayo y plano los estados de conciencia, unos como resultado de su evolución y otros como jerarquías creadoras anteriormente manifestadas. Las fuerzas, al igual que la naturaleza del espíritu, pierden poderes según descienden hacia el mundo físico, pero aún así cumplen su misión respecto a la formación de los mundos y a los seres que los habitan. Así nos encontramos con que cuando el aspirante está listo para recibir una iniciación, es una efusión de energía del rayo al que pertenezca el que le ampliará o elevará la conciencia, siempre a través del iniciador y los seres presentes que pueda haber. Por eso, el buscador fiel, el aspirante a la iniciación, terminará agrupándose según el tipo de rayo y será admitido en la escuela que represente a dicho rayo en el mundo físico. Como ejemplo de esto tenemos la escuela Rosacruz, que pertenece a uno de esos rayos como escuela iniciática que es, y perteneciente a una orden. Los primeros grados en una escuela de ocultismo sirven como entrenamiento para purificar y disciplinar el carácter. Después se pasa a desarrollar la mente por medio de la meditación, la concentración, la observación, el discernimiento, la oración y la adoración. El entrenamiento de una escuela de rayo iniciática trata de que el aspirante se familiarice y adquiera los conocimientos y poderes correspondientes a cada plano y rayo, puesto que cada rayo se relaciona también con un aspecto de la conciencia. Así, cuando esté familiarizado y armonizado con los aspectos de los 6 planos, estará preparado para centrarse en el que le corresponda como espíritu virginal. La escuela para Occidente es la Fraternidad Rosacruz de Mosheindel, pero el punto de enfoque es Cristo, es decir, que el aspirante Rosacruz debe imitar su obra y cumplir sus mandamientos y, hasta que vuelva el mismo Cristo, es el Maestro Jesús, el iniciado más elevado de la tierra, el Maestro de Maestros,
quien representa al iniciador para Occidente. Cuando las jerarquías creadoras que trabajan para la guía y evolución de una determinada raza desean transmitir una serie de ideas arquetípicas a los individuos que la componen, las inyectan a los individuos más preparados para que las vivan y experimenten en su propia conciencia. Estos son los líderes de las razas y subrazas. Al cabo de un tiempo y de una forma progresiva, van siendo captados por el resto de la raza y así forman parte de su conciencia grupal o de raza, teniendo como efecto la destrucción de las ideas contrarias que hasta ese momento eran vigentes y la atracción de las que son de una vibración similar para su renovación y fortalecimiento. Es decir, las jerarquías creadoras de los arquetipos que tienen que ir creando el futuro de las razas y de la humanidad, influyen, guían a los líderes de las razas con esos arquetipos nuevos, y son esos líderes los que son encargados de preparar a los que les siguen, al resto, siguiendo esos ideales nuevos. Algo similar ocurre cuando un aprendiz de las ciencias ocultas siente la necesidad de esforzarse por su desarrollo espiritual. Ese aspirante puede tener toda una serie de virtudes éticas y morales, pero también tendrá sus defectos. Pero el simple hecho de estudiar ocultismo, incluyendo los diagramas, los símbolos, los temas abstractos que se tratan, pues va a hacer que esos arquetipos eleven su conciencia y la vibración de sus cuerpos. Esto lo ha podido comprobar cualquier estudiante de una escuela como la Rosacruz, que cuando comienza, o al menos yo así lo recuerdo, comencé a leer por primera vez el concepto Rosacruz del cosmos, sentía que algo me atraía, sentía que algo me decía que era verdad lo que estaba leyendo, pero a la misma vez había muchísimas cosas que no entendía, era totalmente abstracto para mí. Hoy, sin embargo, pues bueno, los años de lectura, de estudio, de meditación, etcétera, me hace comprender de una manera muy simple y muy fácil todo esto. Estos arquetipos desarrollan la comprensión y hacen que la persona capte todo un mundo nuevo que, como efecto, hará que se fortalezcan sus virtudes y que aborrezca sus defectos y malos hábitos. Esto es la escuela preparatoria, la que espiritualiza el carácter y va formando el poder interno del espíritu. Este cambio y elevación de la conciencia le llevará a trabajar y a esforzarse por superar más defectos y por alcanzar nuevas virtudes mientras cumple con sus deberes cotidianos. Es así como un aspirante se puede convertir en un motivo de atención de un maestro para que en un futuro le enseñe los medios y herramientas que tiene a su disposición, así como la manera de utilizarlas. Si el aspirante responde positivamente a lo que el maestro busca, puede influenciarle a modo de inspiración para fortalecer su carácter a la vez que le pone a prueba en determinadas circunstancias. Suele ocurrir, cuando el aspirante da sus primeros pasos, que éste tenga momentos de debilidad en su esfuerzo por alcanzar sus nuevos y elevados ideales. Pero también puede ocurrir que sea tentado para que abandone ese sendero y reoriente su conciencia en sentido contrario, es decir, hacia la magia negra. Pues lo mismo que hay maestros con poderes en la magia blanca, también los hay en la magia negra y en las regiones invisibles superiores, los magos negros. Antes de la venida de Cristo, la humanidad era dirigida y controlada por las leyes de Jehová, pero a partir de las nuevas enseñanzas y del mandamiento
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo, el hombre a partir de ahí es libre para elegir el camino y acelerar o no su recorrido. Muchos caminos, aunque principalmente más se llevan a la práctica el de la mente y el del corazón, muchos caminos, repito, son los que llevan a Dios, y entre ellos hay que saber discernir para no desviarnos hacia los de la izquierda o los de magia negra, que hoy tan fácilmente se puede caer en ellos. Se llama sendero de la derecha o de magia blanca aquel que, una vez que el individuo siente la llamada, le conduce de manera más recta hacia la próxima meta y superior. Pero lo mismo que decimos que el mal es un bien en formación, también una religión, una escuela terrenal o unos ejercicios que para unos son buenos, para otros pueden ser senderos de la izquierda. Unos hechos o circunstancias pueden ser correctas o estar bien situados para algunos, mientras que para otros puede ser lo contrario. Con esto quiere decir que quien comience en esa vida a hollar el sendero de santidad debe cuidarse bien de no desviarse hacia lugares o ejercicios que, aunque le despierten algún poder psíquico, le podrían perjudicar las facultades superiores y su propio destino. Estas facultades, como ocurre con la formación de un ser humano, deben desarrollarse a su debido tiempo, y el camino de la magia negra lo único que hace es abortar ese proceso. Por mucho empeño que ponga el principiante y por mucha prisa que tenga por ser consciente de los mundos superiores, no va a pasar de las regiones inferiores del mundo del deseo, mientras que si hace las cosas según una verdadera escuela iniciática, según un verdadero maestro y por el camino correcto, será libre de andar por esos planos y otros más elevados aún. Así es que si un estudiante de ocultismo desea prepararse para ser discípulo de un maestro y por tanto para la iniciación, debe saber que para ello se requieren ciertas condiciones mentales y del carácter. Por consiguiente, no sólo debe seguir estudiando e investigando, sino que además y principalmente debe disciplinar su carácter y desarrollar una naturaleza amorosa y fraternal. Cuando se ha trabajado subjetivamente hasta cierto grado, es cuando la acción del yo superior nos pone en contacto con un maestro y una escuela. Muchas veces somos observados y puestos a prueba incluso sin estar unidos a escuela alguna. Pero cuando lo estamos en un grado responsable, es muy fácil percatarse de que alguien nos está entrenando sin que seamos conscientes de ello. Son muchos los casos en que después de afiliarse a una escuela o fraternidad y después de comenzar el grado de probacionista, con gran ilusión y esperanza, perdemos esta y pensamos que el esfuerzo no ha merecido la pena. Sin embargo, no es así, porque lo que ocurre es que el trabajo sobre el yo superior es tan sutil que ni lo imaginamos. Así es que el aspirante nunca debe desesperar ni debe dejar de trabajar con la intención de unificarse con su yo superior. El trabajo de un maestro no es percibido muchas veces porque se realiza sobre la conciencia superior, y si el aspirante no se puede situar aún en ese estado, no percibirá su progreso tan fácilmente. Por otro lado, de nada sirve el trabajo de un maestro desde los planos superiores si la personalidad no trabaja para ir en su busca desde el mundo físico. Una cosa es hollar el sendero y otra estudiar sus características. Es decir, y como ejemplo,
Una cosa es leer lo que explico en este artículo o conferencia y otra poner manos a la obra con paciencia y persistencia y no dejar de esforzarse aunque se pierdan las esperanzas. El sendero es interno y cuando hay continuidad se unen el aspecto cerebral con la subconsciencia y la supraconsciencia. Pero para conseguir esto debe expresarse el anhelo o deseo elevado. Alguien opinará que lo necesario es la voluntad, y es cierto, pero cuando un aprendiz de ocultismo comienza a andar seriamente el sendero, le puede bastar el deseo si éste es lo suficientemente intenso y persistente como para no vacilar ni extenuarse ante las pruebas. En algún sitio, no recuerdo dónde, leí hace tiempo que un maestro sumergió la cabeza de su discípulo en agua y cuando éste ya no aguantaba más y deseaba respirar aire, le dijo su maestro: cuando desees la luz con un deseo tan intenso como el que tienes ahora por respirar aire, la recibirás. Cuando sentimos ese impulso o deseo de progresar internamente, debemos comenzar por analizarnos para ver cuáles son nuestras herramientas y cuál es el campo donde debemos trabajar, o sea, nuestras virtudes y nuestros defectos. Y a partir de ahí, ser nosotros mismos y hacer el bien desde el punto de vista del cuerpo de deseos y de la mente creadora de pensamientos. Da igual el oficio que tengamos. Creo que fue Santa Teresa quien dijo que Dios también se encuentra entre las cacerolas. Se trata de hacer todo como si fuera para Dios. Repito, porque esto es muy importante para dar grandes pasos en el desarrollo espiritual. Hacer todo como si fuera para Dios. Esto necesita una autoobservación constante y una autoobservación sobre nuestra mente constante. También otra práctica sería la de hacer todo con amor. Vuelvo a repetir, hacer todo con amor. Se puede dar la mano a una persona con amor o con indiferencia. Se puede escribir una nota con amor o con repulsión hacia la persona a quien va dirigida. Por lo tanto, nuestra propia autoobservación de nuestras expresiones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, tendrán que llevar a hacer todo con amor. Y ser competentes y responsables en nuestros deberes. Si no se hace así, todo esto pronto se debilitará nuestra aspiración. Hay que tener presente que según vamos agotando las posibilidades en el trabajo y en el medio que nos rodea, nos facilitan más posibilidades, pero para que esto ocurra, se deben haber aprovechado al máximo las oportunidades y circunstancias y se deben desear profundamente otras nuevas. Los maestros que observan a un posible discípulo tienen en cuenta todos los detalles y el que exprime y desarrolla toda posibilidad de provecho lo mostrará como luz interna a la visión del maestro. Es muy fácil, al menos para algunos estudiantes avanzados, atraer la atención de un maestro con esforzarse para progresar en su desarrollo espiritual y compensar y desear el contacto con él suele ocurrir, aunque al principio no se note lo más mínimo. Sin embargo, si al cabo de un tiempo las circunstancias de la vida cambian, surgen momentos tensos, o incluso si nos parece que nuestra libertad está siendo afectada y que caemos más veces en lo negativo que antes, es posible que signifique que el maestro está poniéndonos a prueba. Pruebas duras y pérdidas vienen al aspirante en sus mejores, entre comillas, momentos,
y cuando más confiado está para ver si verdaderamente está preparado para dar un paso más. Estas son las pruebas y tentaciones del maestro. Debe quedar claro que no son las tareas y lo material lo que hay que dejar de hacer, puesto que los deberes y las responsabilidades deben ser cumplidas, sino que son los deseos los que deben ser controlados y superados, pues la meta es: buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas se os darán por añadidura. Solo aquel que carece de deseos egoístas y personales pasa al siguiente peldaño. Cada cima de montaña que se alcanza permite ver la siguiente, por la que debe esforzarse el aspirante, pero con cada una de ellas se descubre más luz y se es más libre. Cuando hay un verdadero deseo y aspiración por encontrar la verdad, el aspirante no duda porque sabe y siente que la verdad está creciendo en su interior, y esa verdad es la que tendrá como meta en todo su sendero. La aspiración del principiante por alcanzar algún día la iniciación debe ser mantenida siempre de una forma voluntaria y consciente, tanto a la hora de dormir, para trabajar en los mundos invisibles, como en toda labor que se haga durante el día. La perfección del carácter y el servicio amoroso y desinteresado al prójimo deben ser la base para alcanzarla y en lo que mayormente se fija el maestro. Los maestros no aceptan a un aspirante para satisfacer su curiosidad o su deseo de consciencia en los mundos superiores, sino por su deseo sincero de servir a la humanidad altruista y amorosamente. Nadie que busque conocimiento para desarrollar poderes ni para utilizarlos personal y egoístamente obtendrá la aprobación de un maestro para ser su discípulo. De esta forma nunca habrá sintonización entre un aspirante y un maestro. Si el aspirante a la vida superior desea sinceramente encontrar a un maestro que le instruya para la iniciación, deberá superar las pruebas y dificultades elevándose sobre los principios espirituales y asentándose en los mundos superiores. No debe guiarse por otros, sino que debe mirar en su interior en busca de la verdad y del verdadero juez interno, labor de la conciencia. El aspirante debe saber que nadie tiene el poder de dar o negar la iniciación, sino que, al contrario, cuando esté capacitado y haya desarrollado el poder interno necesario, puede exigirla por derecho propio. Ninguna escuela puede cerrar la puerta a un aspirante así, y si lo hace es que no es una verdadera escuela. La decisión para conceder una iniciación no se toma en el mundo físico, sino en los superiores. Así es que al aspirante debe seguir su instinto interno, el cual le llevará a su destino. Los caminos hacia Dios son tantos como los alientos de los hijos de los hombres. Se dice que existen 7 órdenes relacionadas con los 7 rayos antes mencionados, espíritus ante el trono o aspectos de Dios, y cada una de ellas ha tenido, tiene o tendrá un medio físico por el cual ingresarán a dichas órdenes cada persona cuando le llegue su momento. Órdenes que representan al rayo al que cada uno pertenecemos, sea cual sea. Todo aquel que ha desarrollado cierto grado de voluntad y conciencia puede tener acceso a la fuente de sabiduría divina oculta, bien sea por medios intuitivos o por técnicas meditativas u otros medios. Pero tanto en un caso como en otros deben haber espiritualizado su carácter hasta un nivel determinado.
Estas escuelas facilitan las enseñanzas y los medios que llevarán al aspirante a las puertas de la iniciación, pero es el aspirante quien debe hacer el recorrido y hacer los méritos para que le faciliten el contacto, tanto con la escuela como respecto a la iniciación. La verdadera escuela iniciática se diferencia de las que no lo son en que tiene una serie de contactos con los mundos superiores, ya que es gracias a estos contactos con los que puede llevar a sus aspirantes a la iniciación y con los que el aspirante puede poner en práctica las teorías que le han enseñado. Las escuelas enseñan los mismos principios, pero no es así en la manera de actuar y de aplicarlos en la vida. Hay que ser precavido y desconfiar de todos estos maestros de andar por casa que hoy abundan en centros y escuelas creadas por cualquier persona. En mi vida se han cruzado varios de esos maestrillos y supe que no eran nada más que unos farsantes, que no llegarían a nada en lo que intentaban conseguir. La verdadera escuela tiene unos métodos de entrenamiento que implican un trabajo y un desarrollo de los cuerpos superiores para que, como resultado, se obtenga una estabilidad y un equilibrio interno. Cuando hay desarrollo psíquico, pero también hay inestabilidad y desequilibrio, se está en peligro de hacerse un sensitivo incontrolado de carácter pasivo y negativo. De ahí que el aspirante sepa y deba discernir entre los senderos y elija el del corazón o el de la mente como senderos de la derecha. El místico, aunque en comunidad con otros, elige un sendero de soledad, pero un sendero que le elevará al mundo del espíritu. Su experiencia es personal y no la suele comunicar tan fácilmente. Pero el ocultista, aun siendo su sendero intelectual y compartido con otros, hace uso del ritual para alcanzar la realización de la verdad y la identificación con los guías de la humanidad y con Dios. El nivel más elevado de desarrollo se alcanza cuando el místico obtiene y lleva a la práctica los conocimientos ocultos y los métodos para su espiritualización, pero también cuando el ocultista es en el fondo un místico. Está claro que todo aquel que siente la necesidad de acelerar el proceso evolutivo en una determinada vida es porque su espíritu le está llamando para que continúe algo que comenzó en otra. Así es que mal haría el aspirante en no responder y ponerse a trabajar. Creo que todo miembro sincero, persistente y con ganas de desarrollar su espíritu interno que pertenece a una escuela ha podido comprobar esto desde sus comienzos, gracias a una especie de llamada interna de su espíritu que le invita a profundizar en una escuela, en este caso la Fraternidad Rosacruz, puede comprobar a lo largo de los años que eso estaba previsto. Es fácil escribir normas y explicar cómo puede elevarse la conciencia a los mundos superiores, pero no lo es llevarlo a la práctica, puesto que se trata de transformar completamente a la personalidad para que ésta se dirija constantemente en busca de la unión con su yo superior. Es necesario comenzar por cambiar los deseos y potenciarlos al máximo a la vez que se dirigen hacia los ideales más elevados. La mente debe ser disciplinada en ese mismo sentido por medio de la concentración, la meditación y la autoobservación para que pueda ser utilizada como un verdadero instrumento del espíritu para el discernimiento sobre asuntos elevados y espirituales. A todo esto hay que acompañarlo con la oración, la contemplación y la adoración a Dios para que, en definitiva,
la personalidad esté centrada las 24 horas del día de forma automática y espontánea. Es un error pensar que por el hecho de desear la elevación o tener voluntad de iniciarse, se va a transformar la personalidad si no hay un trabajo constante en el cual se intente facilitar la manifestación del yo superior momento a momento. La personalidad no abandonará su manera de ser tan fácilmente. Hay que comprender que se trata de cambiar la naturaleza personal consciente y subconsciente para que se transformen los sentidos del espíritu para así descubrir nuevas y elevadas metas espirituales. Cuando se desarrolla la naturaleza interna y el poder de la mente, el foco de la conciencia se centra en la personalidad y entonces se comienza a asimilar la verdad en sentido abstracto y de intuición espiritual. Ya hemos dicho, en gran parte, cómo hay que transformar la personalidad para que sea el foco del espíritu en pensamiento, palabra y obra. Pero nunca es suficiente todo lo que se diga, puesto que se trata de conocernos profundamente para ver qué aspectos primitivos tenemos y, por tanto, cuáles hay que dominar y transformar en ideales del yo superior. Por otro lado, y también relacionado con estos aspectos primitivos, están los malos hábitos que hemos adquirido y que hay que cambiar por medio de la repetición de hechos, deseos y pensamientos contrarios o positivos. Cuando el aspirante ha alcanzado cierto grado de madurez y control sobre la personalidad, gracias al trabajo diario, comprobará que en cuanto deja de esforzarse, su yo superior le reclama alimento y le advierte de que se está descuidando. Y es que, para descubrir al Dios del universo, hay que descubrir primero al Dios interno que cada uno llevamos dentro. Según vamos descubriendo a nuestro verdadero yo y a Dios en nosotros mismos, descubrimos que ya no podemos encontrar satisfacción en las cosas terrenales. Dar el primer paso para un nuevo y acelerado desarrollo espiritual es fácil. Lo difícil es mantener el deseo de superación durante años y para eso hay que persistir una y otra vez y levantarse una vez tras otra después de cada caída. El objetivo no es solo fijarse unas metas y desarrollar unos ideales, sino también es mantener los esfuerzos necesarios, puesto que, si no es así, ningún maestro prestará atención a nuestra labor. Cuando uno se consolida de forma permanente y estable en el sendero, es cuando está preparado para fijarse la meta de la iniciación. Entonces está por encima de la personalidad e intenta vivir en la individualidad. Así es que está preparado para transferir su conciencia personal a nivel abstracto del ego. De ahí que se diga que el sendero hay que buscarle dentro de cada uno y no fuera, porque aunque parezca objetivo, el hecho de elevar la conciencia a un nivel superior no lo es. La conciencia debe estar por encima de los sentidos y de la manera de pensar más común, o sea, nuestra atención y nuestra mente deben estar centradas en lo verdadero e interno, en observar a nuestros deseos y sentimientos y también a nuestra mente para ver cómo piensa. Así veremos el mundo a través de los ojos del propio ego. Debe ser así para todo aquel que desee obtener la primera iniciación, puesto que esta es una experiencia espiritual y no astral ni terrenal. Si el aspirante desea, de verdad, ser una parte y colaborador del plan de Dios, debe trascender los límites de la personalidad y hacerse uno con su yo superior a la vez que desarrolla una conciencia universal
en sentido de fraternidad, amor y compasión hacia todo ser viviente.